Buenas tardes, esto es La Embajada, donde tú siempre eres bienvenido. Soy Raymond Moreta y estoy contigo como cada viernes de 3:30 a 4 de la tarde por aquí, por el Nuevo Diario. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que se conecta con esta propuesta donde vemos lo mejor de la comunidad internacional en República Dominicana y los dominicanos por el mundo. En el mes de septiembre estamos en el marco del Back to School y el regreso a clases, y hoy hacemos una edición pero muy especial, pues vamos a tratar el regreso a clases de los niños que tienen condiciones especiales. Estamos hablando de autismo y otras características, y vamos a entender mucho mejor cómo opera esto en la mente de cada uno de estos niños. También vamos a entender mejor la condición, vamos a saber cuáles son las necesidades específicas que hay en el regreso a clases con los padres, los niños que tienen esta condición, y pues vamos a conectar un poco también con el testimonio al respecto. Estoy muy bien acompañado. Aquí a mi lado está el licenciado Heisenberg Druyard, quien es certificado en intervención y por supuesto acompañamiento en los casos de autismo, condiciones especiales, y viene pues en representación de la Fundación Fudautismo, que tiene años trabajando con este tema en la República Dominicana. Bienvenido, hermano. Hola Raymond, muchísimas gracias por la invitación y siempre pues encantado de poder ayudar a esclarecer ese tipo de cosas que tú acabas de mencionar. Perfecto, hermano. Yo complacido de que estés aquí, y sé que vamos a tocar información muy interesante para toda la comunidad que nos sintoniza. Y pues en este intercambio de naciones que siempre hacemos, vamos a aprovechar también para conectar directamente desde Nueva York, pues con una dama muy querida, especialmente es mi hermana. Ella es Nere Moreta, pero sobre todo ella es madre activista en estos temas. Es la madre de mi querida sobrina Camila, y yo sé que tiene mucho que contar porque trabaja a través de su proyecto interesantísimo Atípica, con todas las madres que necesitan orientación en estos temas, de la mano de Heisenberg también orientando allí. Pues vamos a hablar un poco de esta iniciativa Atípica y de la experiencia como madre en esta condición. Nere Moreta, hermanita querida, bienvenida. Muchas gracias, Raymond, por la invitación. Pues vamos a empezar quizás por lo básico, y es entender un poco el cuadro. Cuando hablamos de autismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de, no solamente digamos de autismo, sino de lo que son trastornos del neurodesarrollo, Sí. pues estamos hablando de estructuras neurológicas específicas. Que cuando hablamos de estructuras neurológicas, hablamos de un cerebro que viene configurado de otra forma. Que no se confunda con lo que son patologías o enfermedades, con lo que se conoce como atrofias o hipertrofia. O sea, el cerebro de la persona con autismo en áreas específicas pues es un poquito más grande que el cerebro de una persona regular o típica, como se conoce, ¿verdad? Entonces esta estructura hace que los comportamientos se presenten o se inclinen a ser más intensos en torno a cómo yo los ejecuto. Ahora, ¿qué pasa? Esta estructuración, específicamente en autismo, lo que hace es que yo tenga situaciones asociadas a procesos sensoriales, o sea, cómo yo percibo las cosas del mundo, las percibo un poquito más aumentadas que una persona regular y con mucha intensidad, y eso se traduce en que yo tenga situaciones asociadas a lo que es la comunicación en sentido general. Y cuando hablamos de comunicación hay que hacer hincapié en el concepto de comunicación. Porque comunicación, la gente entiende que nada más es que el niño no habla. Ok. O sea, mira, el niño no está hablando. Y los pediatras, por ejemplo, te dicen, déjalo tranquilo que él habla más para adelante, porque realmente a nivel de psicometría, a nivel de diagnóstico, tú hablas de retraso en el lenguaje después de los 5 años y hablas de trastorno del lenguaje después de los 7. O sea, para entenderlo, si yo veo que mi niño no está hablando y está en su primer añito, segundo año, todavía yo no puedo determinar que tiene autismo o alguna condición, porque en un niño, por decirlo de una manera regular, puede hasta los 5 años no estar hablando. Sí, pero eso es cuando no hay un trastorno de base. Porque ya si tú tienes un autismo, el autismo sí causa un trastorno de la comunicación y por ende el lenguaje va a estar afectado. Entonces, en ese año de edad, cuando tú estás buscando signos, no simplemente vas a ver lo que es el concepto del lenguaje, te vas a enfocar en la comunicación en sentido general. Y cuando tú hablas de comunicación, hablas de procesos de comunicación verbal, hablas de procesos de comunicación no verbal y hablas de comunicación social. ¿Okay? Son Claro. 3 factores específicos de la comunicación. Entonces, cuando tú ves un niño, por ejemplo, que está bien, no habla, ese niño va a buscar una alternativa, sea de carácter emocional, social, o sea de carácter no verbal, para poder comunicarse de forma funcional. Y ojo, los procesos comunicativos siempre se dan por emulación. O sea, el niño imita un proceso comunicativo
y lo traduce y lo adapta y después lo evoluciona. Entonces, por ejemplo, cuando el niño no está hablando, A ver. el niño tiene que por lo menos señalar. El señalado se ve desde el año en adelante. Si el niño no te habla, el niño por lo menos te hace contacto visual. Si el niño no te hace contacto visual, por lo menos te responde la sonrisa de forma social y te comunica de forma empática que algo le agrada o no le agrada. O sea, hay una asertividad en la comunicación en cuanto a responder a los estímulos que yo le estoy dando. Si es un enojo, se enoja. Si me estoy riendo, se ríe. Exacto. Si necesita algo, lo puede comunicar Lo puede de comunicar, la forma que él entienda. lo señala, Eso, quiero eso. no quiero, dice que no, que sí con la cabeza, Ok. hace gestos Ok. de interacción, o sea, yo te doy el machuca, high five, entiendo esto, entiendo otros gestos como levantar los hombros, entiendo un sinnúmero de comunicación no verbal, que ahí es que está la diferencia. Cuando tú tienes el niño con el trastorno del lenguaje, el niño con el trastorno del lenguaje ejecuta estos procesos de comunicación. Lo que se le dificulta de manera física es Hablar, ejecutar el habla. que puede venir por un sinnúmero de situaciones, puede venir por situaciones físicas, tú puedes tener situaciones ya, puedes tener un frenillo, puedes tener algún tipo de proceso emocional que te causó un mutismo, que es muy diferente al autismo, pero entonces ya cuando tú tienes autismo es la comunicación y ahí también está el factor de doble vía. O sea, lo primero que tú tienes que ver es el mandato, el nivel de mandato que un niño percibe. Los niños desde el año de edad perciben mandatos simples, ven, toma, agua, leche, cosas, palabras sueltas. Claro. Después que tú vas y dices que el niño va evolucionando, por ejemplo, ya a los 2 años, tú le dices, búscame el celular, vete al cuarto y búscame la cartera. Ya son mandatos que tienen un nivel de sintaxis mucho más elevado. Entonces ya el niño comienza a entenderlo. Pero también se presenta en personas con autismo, específicamente, competencias comunicativas atípicas. O sea, se comienzan a presentar situaciones que no son regulares. Comienza la ecolalia, por ejemplo. El niño comienza agua, 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 agua. O tú le preguntas, ecopraxia, tú le dices, hola, ¿cómo tú estás? Hola, ¿cómo tú estás? Y la ecolalia diferida, Okay. la ecolalia diferida, que es una ecolalia que es para comunicar, pero el niño comienza agua, 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 pero quiere agua, pero lo dice 10 veces. Sí. Entonces O salen, cuando no quiere, o cuando quiere otra cosa, quizás también diga agua para pedir le algo. pone el nombre a otra cosa. Se presenta también el neologismo, que es un lenguaje que él crea, pero no es un balbuceo, no está imitando palabras, no está tarareando canciones, es una creación de palabras de él. Y él las usa como si fueran palabras regulares. Okay. Entonces comienzan a surgir todos esos procesos de comunicación que no son los evolutivos, porque por ejemplo comienzan a agarrar por las manos y a llevarte a las cosas que quieren, Wow. porque esto es un proceso de comunicación que él no se lo vio a nadie. En tu casa tú no ves a nadie agarrando a una gente por la mano y llevando a lo otro, eso lo diseña él, pero este proceso no permite la evolución. O sea, cuando yo te agarro por la mano, por ejemplo, si yo señalo, yo evoluciono a decir que no con el dedo, evoluciono a ponerlo acá para sentir que estoy mandando a callar, Muy bien. puedo usar el pulgar, puedo usar el machuca, es una gestualidad que evoluciona como en el lenguaje verbal. Claro. Tú comienzas con agua, evolucionas a quiero agua, después evolucionas a yo quiero agua, después evolucionas a yo O quiero no agua fría. Sí, exacto. Muy bien. ¿Entiendes? Ese nivel de evolutivo no se ve en niños con autismo. Interesante. De hecho, si lo vemos por definición, se define el autismo como un trastorno neurológico caracterizado por problemas de interacción social y de comunicación. Que es exactamente lo que has explicado aquí. Me gustaría ver cómo se manifiesta esto en el día a día de una madre. Nere, cuéntame un poco en esos primeros momentos que te fuiste dando cuenta que quizás la niña tenía una condición y en el día a día, cómo vives esta parte de la comunicación, como bien dice Heisenberg, qué tan difícil se hace educar a un niño desde la comunicación si no tiene ese recurso. Sí, fíjate, Raymond, que a mí me tocó la maternidad de una manera muy particular. Usualmente nosotras damos a luz y estamos rodeadas de la abuelita, de la madre, que son las expertas que nos van guiando. En ese momento mi madre no estaba conmigo, estaba fuera del país, y estaba mi abuela, que ha criado muchos hijos y nietos, pero cuando empezamos a ver la manera atípica en la que se comportaba mi hija Camila, abuela me dijo, mira, yo no sé qué decirte, sinceramente nunca he visto una niña comportarse de esa manera, y ella habla otro idioma, que es a lo que se refería Heisenberg. Camila desarrolló un propio lenguaje, tú la escuchabas hablando y parecía como si tuviera sentido, como si fuera hablando literal en otro idioma. Igual los problemas de comunicación, Camila tardó mucho tiempo para comunicarse, no solamente para hablar. Desde el momento del nacimiento, los bebés cuando nacen lloran. El día que Camila nació, salió de mi vientre, no escuchamos llanto de bebé,
como si ella ni siquiera se enteró de que hubo un cambio, de que salió del vientre materno y que llegó al mundo. Desde ahí empecé a notar que, wow, qué raro, mi bebé no lloró. Era una niña completamente atípica, era una niña que, por ejemplo, no utilizaba el llanto para comunicarse, que es la primera forma de comunicación que tenemos los seres humanos. Entonces yo tenía que adivinar cuándo tenía hambre, cuándo tenía el pañal mojado, podía estar horas sin comer. Si salíamos de la calle, por ejemplo, salíamos de casa, Camila literalmente se apagaba. Entonces era una bebé que, por ejemplo, yo tenía que salir y regresar pronto a la casa porque mientras estábamos fuera no mojaba el pañal, no lloraba, no se amamantaba, o sea, cerraba sus ojitos y se quedaba ahí. Quiero hacer un paréntesis en esa parte tan interesante porque la gente dirá, oh, pero wow, eso es una maravilla. La niña no llora, la niña no está pidiendo leche, la niña no está haciendo ningún show en la calle. Entonces pareciera eso una ventaja. ¿De qué manera te preocupaba eso a ti como madre? Claro, justamente todo el mundo me decía, wow, tú tienes la bebé perfecta que se porta bien, no rompe nada, no toca nada. Yo empecé a decirle al pediatra, doctor, yo veo que mi hija no pone mano. Qué bueno porque tengo la casa ordenada, pero no se supone que así es como aprenden, metiéndose cosas en la boca, rompiendo cosas, y notaba precisamente que Camila no hacía nada. Y así como mencionó Heisenberg anteriormente, el doctor me dijo, no se preocupe, es que ella es una niña tranquila. Le dije, mire, ya va a cumplir un año, todavía no habla, todavía Camila no había dado sus primeros pasos, ni siquiera había gateado. Entonces él me dijo, algunos niños son más lentos que otros, a lo mejor como tú eres muy tranquilita, tu niña también es tranquila. El papá es tranquilo. Yo dije, sí, él es tranquilo. Entonces el doctor dijo, no pasa nada, ella va a hablar después. Y ese después se dio en 3 años para que Camila finalmente recibiera un diagnóstico. Cuando llegué acá a los Estados Unidos, que iba a ingresar a la escuela, entonces fue cuando le evaluamos para ver si necesitaba servicio de educación especial y efectivamente tuvo el diagnóstico de autismo y otras condiciones. El día a día con Camila, el lenguaje ecolálico, copráxico, Camila, por ejemplo, yo le enseñé que esto es agua y que esa agua del vaso, ¿no? Luego vamos a la playa y yo le enseño, esta es la playa. Entonces ella generaliza y ya le dice playa al agua del vaso, le dice playa al agua de bañarse. Cuando yo intento cambiar esa palabra y decirle, no, esta no es la playa, esta es la lluvia. Entonces ahora todo lo que tiene que ver con agua se llama lluvia. Y es muy difícil entender cuando ella tiene frío, cuando si tiene o no tiene hambre. Realmente la dificultad en la comunicación nos afecta día a día. Es un tema muy amplio y muy interesante, por eso nosotros hemos decidido en este primer programa dar un poco de luz de cuál es el cuadro que pudiera estar, no, que están viviendo muchas madres alrededor del mundo y en la República Dominicana, y tenemos maneras diferentes de tener soluciones respecto a ellos, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Por eso nosotros vamos a estar aquí el segundo viernes de cada mes haciendo un programa especial para seguir compartiendo información de esta naturaleza, porque hay mucho, pero muchísimo que saber. Vamos a ver, Ner, en el día a día cómo pudiste tener algunas estrategias como madre para conseguir esos accesos de facilidades para la niña. Tenemos una comunidad muy grande que está en Nueva York, que está en los Estados Unidos, de dominicanos, que quizás necesitan un poquito de orientación, saber a dónde ir, y yo sé que tú tienes mucha información en ese sentido, y vamos a apoyar a esas madres tanto como lo haces a través de tu proyecto de Atípica, como por esta vía del Nuevo Diario y del proyecto La Embajada. Entonces, aquí en la República Dominicana, Heisenberg, vamos a ver un poco la labor que está haciendo Food Autismo, cómo pueden ustedes dar la mano a los padres, madres que tienen pues este cuadro en su casa. Sí, mira, la fundación pues nació hace muchos años ya, por la necesidad que había acá de procesos factibles para lo que es la intervención en autismo. Y en autismo, bueno, y más o menos el caso de Nere también, porque esa es una situación que ahora mismo el autismo casi no viene solo, viene acompañado de otras condiciones. Entonces, por ejemplo, se dificulta mucho, por ejemplo, desde el diagnóstico
obtener un diagnóstico factible, porque tampoco se está haciendo el diagnóstico como se debe. El diagnóstico está viniendo muchas veces sin descarte. O sea, simplemente te hacen pruebas de autismo, dio autismo, pero entonces resulta ser que el niño también tenía déficit de atención con hiperactividad, o el niño tenía un proceso epiléptico, o el niño tenía una lesión en el cerebro, la encefálica, o el niño tenía también discapacidad intelectual y autismo, o el niño tenía otras condiciones genéticas que no se detectaron. Entonces, cuando se comienza el proceso de intervención, pues obvio está muchas veces destinado a fallar, porque tú no estás abordando la realidad completa ni generalizada de la situación. Entonces, por ejemplo, el diagnóstico es lo primero, tener un diagnóstico. La Fundación siempre ha ofrecido evaluación y diagnóstico. Muy bien. Diferencial. Se dan, no todos los servicios, o sea, no todas las veces que vas es gratuito, porque nosotros tenemos un presupuesto que nos permite llegar hasta cierto punto. Claro. Pero se evalúa siempre el proceso socioeconómico y se dan muchas becas para tanto evaluación, que es el primer paso que tienes que dar. Luego lo que es el proceso de intervención psicopedagógica, que implica también terapias y escuelas. Necesitas un proceso que sea transversal, porque el autismo se trabaja de forma muy global. O sea, tú no puedes trabajar autismo única y exclusivamente en una terapia o única y exclusivamente en el colegio. Es un eje transversal. O sea, tiene que haber un sistema que sea generalizado en todos los ambientes donde el niño se desenvuelva. O sea, tiene que haber un apoyo en la casa, en la escuela. Tiene que haber un apoyo, no, tiene que haber la misma estructura de ejecución. Por eso la Fundación también, uno de los procesos que da, son sus entrenamientos, sus capacitaciones para padres, donde el padre, nosotros le damos cursos bien extensos, o sea, lo intentamos hacer con Nere, pero con Nere se volvió una terapia de grupo. En el grupo de allá de Nueva York, se volvió una terapia de grupo porque no pasamos de la primera clase. Iniciamos, y lo que se hizo fue un mar de preguntas, porque para que veas cómo es la situación, a veces tú perfilas que, no, en Estados Unidos dan muchos servicios, dan muchas cosas, pero los padres tenían tantas dudas. Hay muchas lagunas allá. Hay muchas lagunas porque Estados Unidos funciona de una forma que muchas veces no permite cohesionar sistemas diferentes. O sea, la ventaja que tenemos aquí en el país, que tú puedes usar diferentes métodos para una intervención. En Estados Unidos a veces son muy cerrados. Trabajamos con esto y esto es. Y como se trabaja por agencias, es un poquito más complejo. Hay mucha diplomacia, mucha burocracia para los procesos. Entonces, muchas dudas se le aclararon a las mamitas de allá de Estados Unidos. Y aquí pues entrenamos al padre, porque independientemente ellos tienen una ventaja allá, que tienen la disponibilidad del terapeuta con muchas horas, con muchos procesos. Aquí realmente es un poquito más difícil, más cuesta arriba. Aquí es muy costoso para la realidad socioeconómica de este país, ¿entiendes? Entonces, o sea que digamos que allá tienen la facilidad económica, la facilidad de sistema para proveerle a los padres. Sin embargo, el conocimiento del know-how de cómo hacerlo se entiende mejor acá. La sensibilidad, la empatía, son procesos que son necesarios. Y por ejemplo, un tema muy específico, que por eso fue que trabajé con las madres y trabajo con los padres, es dejar al padre prácticamente fuera del proceso. Hay que entender que cuando tú hablas, siempre mencionamos esto, de que tú no estás hablando de personas con autismo, tú estás hablando de familia con autismo. Estás hablando de una situación que te va a impactar de forma directa, pues la realidad emocional y psicológica de ese entorno familiar que tú tienes ahí. No es solamente el niño que tiene una situación, ahí tiene situación todo el mundo, inclusive mira, para serte más sincero, los papás y los hermanos de las personas con autismo y los familiares cogen más lucha que la misma persona con autismo. Sí, porque él está en su mundo, ¿no? Él está desconectado. Inclusive él no se estresa por situaciones triviales. A él no le importa la guerra de Ucrania, ni Taiwán. A él no le importa si subió el petróleo. A él no le importa nada. Lo que le importa es su comida y su tablet, si es lo que le gusta o esto. Él no va a salir de ese esquema de vida. O sea que quien necesita ese respaldo, sobre todo, más es la familia. fuerte, porque las familias pasan por un proceso de duelo fuerte. O sea, pasan por un proceso de duelo que es caótico, que destruye matrimonios. O sea, el autismo es un destructor del matrimonio si tú no pasas por un proceso de terapia familiar. Tienes que tener acceso a eso, porque es que es muy fuerte la carga. Entonces comienzan a culparse. Eso es tu familia que es tanto loco.
ese lado que están todos. Claro. Y ahí comienza la disyuntiva. Una señaladera. Y la negación de tú, eres como el meme de Spider-Man. Tú. Exacto, claro. tú. Empieza todo el mundo a tirarse a la pelota, pero definitivamente es mucho el apoyo, el respaldo que necesita una familia pues con este cuadro en casa. Así que ya saben ustedes, quisimos hacer este primer programa como punto de partida. Queremos abordar en un siguiente, Heisenberg, Nere, vamos a abordar a profundidad el tema regreso a clases, porque dentro de toda la dinámica que mencionamos ahora de comunicación, de acceso, de posibilidad en familia, tenemos que hablar entonces cómo hacemos cuando el niño tiene que ir a la escuela. ¿Será que debe ir a una escuela especial o conviene que se inserte a una escuela con los demás niños e intenten vivir en ese ecosistema? Nosotros vamos a ampliar eso en una próxima entrega, pero no quiero irme sin antes entonces dar la información para la gente que nos sintoniza, donde pueden acceder tanto a la Fundación Food Autismo como a las conversaciones de Zoom y a todas las iniciativas que tiene Atípica. Sí, nosotros en la fundación pues estamos en la Paseo Reyes Católicos número 17, eso es en Arroyo Hondo, cercano a lo que es el Supermercado Nacional. No es cercano, es en la inmediación, vale. No está tan cerca, o sea, está un poquito más para abajo. En la misma Paseo de Reyes Católicos, y pues estamos en el 809-563-6247 y pues en las redes sociales que es FUD Autismo. Food Autismo, pues ahí pueden encontrar acceso a los diferentes servicios, a los cursos y a todo eso. Excelente, Food Autismo, ahí vamos a seguir la cuenta y a estar enterados de todo. Y Marita querida, Atípica, los días en que la gente puede conectarse a la conversación. Sí, cualquier persona que esté interesada en recibir servicios, orientación, pueden escribir un correo electrónico a atípica123@gmail.com. atípica123@gmail.com. Me escriben un correo diciéndome que tienen un niño con discapacidad y yo le doy todas las informaciones que necesiten. Da tu teléfono también, porque tú pones, ella no le gusta dar el teléfono de ella, dije, pues, da tu teléfono. Muy bien. Tú no quieres dar el teléfono, ¿verdad? Nos manejamos con el correo mientras tanto. Para que teléfono. Exacto. Bueno, señores, muchísimas gracias de verdad por este tiempo tan importante. Nosotros en una próxima entrega, ya saben, vamos a estar abordando más temas al respecto, y a todas las familias que sepan que no están solas y que a través de esta plataforma vamos a estar brindando información de primera mano desde el conocimiento científico y desde la experiencia de madre y de familia en estos aspectos. Así que esto es La Embajada, donde tú siempre eres bienvenido. Quédense con nuestros amigos de Con el Tanque Full. Si te gusta ese contenido, suscríbete, activa la campanita y comparte en todas tus redes sociales. Las informaciones emitidas en este canal están basadas en los testimonios de familias de personas con discapacidad del desarrollo y ampliadas con recopilación de datos científicos de fuentes externas. Nuestro contenido nunca pretende reemplazar la opinión médica. Antes de iniciar cualquier tratamiento o plan de intervención terapéutica, consulte al médico o pediatra del paciente.